El olor a pavo asado llenaba el comedor de la lujosa casa de mis padres en Lomas de Chapultepec mientras yo me sentaba en silencio en el extremo más alejado de la mesa de caoba. 23 miembros de la familia rodeaban la enorme mesa, tías, tíos, primos y mi familia inmediata, todos charlando sobre sus recientes vacaciones, coches nuevos y acuerdos de negocios. Para ellos, yo era simplemente Camila, la artista en apuros de 29 años que vivía en un modesto apartamento en la colonia Roma. Camila, cariño, ¿todavía sigues con esa cosita de la fotografía?, preguntó la tía Laura con una sonrisa condescendiente, mientras cortaba su costilla de primera. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Antes de que pudiera responder, mi hermano mayor, Diego, intervino. Lleva 5 años encontrándose a sí misma. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales. Señaló a su esposa, Jimena, y a sus 2 hijos. Tengo una familia que mantener, una hipoteca, fondos para la universidad en los que pensar. Mis padres asintieron con aprobación. Mi padre, Ricardo Benavides, era dueño de 3 exitosos concesionarios de coches en toda la Ciudad de México. A sus 58 años, estaba acostumbrado a ser el patriarca que lo controlaba todo y a todos. Mamá, Patricia, pasaba sus días en galas benéficas y almuerzos en el club de campo, siempre vestida con trajes de diseñador que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Hablando de responsabilidades, dijo papá, dejando su copa de vino con autoridad. Toda la mesa se quedó en silencio. Patricia y yo hemos estado discutiendo la situación de Camila. Se me encogió el estómago, pero mantuve una expresión neutra. Hacía mucho tiempo que había aprendido a no reaccionar a los dramas familiares. Hemos estado apoyando su estilo de vida durante demasiado tiempo, continuó papá, con ese tono de sala de juntas que usaba al tomar decisiones de negocios. La asignación mensual, el alquiler del apartamento, los pagos del coche. Es hora de aplicar amor duro. Ricardo, quizás deberíamos discutir esto en privado, susurró mamá, mirando alrededor de la mesa a todas las caras que observaban. No, Patricia. Camila necesita oír esto, y francamente, todos aquí necesitan entender que no dirigimos una organización benéfica. Papá se puso de pie, su imponente figura de 1,88 m proyectando una sombra sobre la mesa. Camila, te cortamos el apoyo financiero. Con efecto inmediato. Es hora de que madures y asumas la responsabilidad de tu vida. La habitación quedó en silencio, a excepción del suave tintineo de los cubiertos. Mi primo Marcos sonrió con sorna sobre su puré de patatas. La tía Laura arqueó las cejas con interés. Mi prima adolescente, Sofía, parecía sentirlo de verdad por mí. Tienes 29 años, continuó papá. A tu edad, Diego ya estaba casado y dirigía su propio negocio. Tu primo Miguel acaba de comprar su segunda casa. ¿Qué tienes tú que mostrar? ¿Unas cuantas fotos en Instagram? Tomé un sorbo lento de mi agua, procesando sus palabras. La ironía era casi demasiado perfecta. Ahí estaba mi padre sermoneándome sobre la responsabilidad financiera mientras estaba sentado en una casa que yo había comprado a través de una empresa fantasma hacía 3 años, cuando él se enfrentaba a la bancarrota por sus fallidas inversiones en casinos. El mismo hombre que conducía un BMW que yo le había comprado por su cumpleaños, aunque él pensaba que venía de mamá. La misma familia comiendo una cena de acción de gracias que yo había pagado a través de transacciones cuidadosamente disfrazadas. Entiendo, dije en voz baja, dejando el vaso. Bien, dijo papá, su tono suavizándose ligeramente. No se trata de un castigo, cariño. Se trata de ayudarte a ser independiente. Te hemos consentido demasiado tiempo. Diego se reclinó en su silla, con aspecto satisfecho. Quizás ahora por fin te tomes en serio una carrera. Probablemente podría conseguirte un puesto de nivel inicial en mi empresa. Trabajo de recepcionista, archivar. Nada glamuroso, pero es un trabajo honesto. Es muy amable de tu parte ofrecerlo, respondí, levantándome de la mesa. Creo que debería irme a casa. Gracias por la cena. Mamá pareció preocupada. Camila, cariño, no tienes que irte. Podemos discutir esto en familia. No, está bien. De verdad. Agarré mi bolso y mi abrigo del vestíbulo. Necesito procesar esta noticia. Mientras caminaba hacia la puerta, oí la voz de papá detrás de mí.
Esto es por tu propio bien, Camila. Algún día nos lo agradecerás. Me detuve en la puerta principal, con la mano en el pomo del latón. Estoy segura de que lo haré. El aire de noviembre era fresco mientras caminaba hacia mi coche, un modesto Honda Civic que había elegido específicamente para mantener mi tapadera. Mientras conducía por las sinuosas carreteras de su exclusivo vecindario, no pude evitar sonreír. Si tan solo supieran que cada casa por la que pasaba, cada farola, cada césped perfectamente cuidado existía porque yo había comprado y desarrollado en secreto toda esta urbanización a través de mi empresa, Horizonte Capital. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Diego. No te lo tomes como algo personal. Papá solo intenta motivarte. Quizás este era el empujón que necesitabas. Entré en mi complejo de apartamentos en la colonia Roma, otra propiedad que poseía, aunque mi familia creía que yo era solo una inquilina más en apuros. El modesto edificio albergaba 12 unidades, y cada mes cobraba los cheques del alquiler de otros 11 inquilinos mientras fingía tener dificultades con mis propios pagos. Dentro de mi apartamento deliberadamente austero, me serví una copa de vino y me senté frente a mi ordenador. La pantalla mostraba mi patrimonio neto real, 15.252 millones de pesos. Mi negocio de fotografía era solo la punta del iceberg. Durante los últimos 8 años, había construido un imperio financiero que abarcaba bienes raíces, empresas tecnológicas emergentes e inversiones estratégicas. Las cámaras eran mi pasión, pero los negocios eran mi talento. Abrí mis archivos encriptados y comencé a revisar las cuentas. Durante 3 años, había sido la mano invisible que mantenía a flote el estilo de vida de mi familia. Los concesionarios de papá habían estado perdiendo dinero desde 2019, pero misteriosas inyecciones de efectivo los habían mantenido solventes. El trabajo benéfico de mamá parecía impresionante, pero las generosas donaciones que la hacían parecer filantrópica provenían de mis contribuciones anónimas. La exitosa firma de consultoría de Diego sobrevivía gracias a contratos que yo había conseguido a través de mi red de contactos. Incluso sus gastos diarios se gestionaban a través de cuentas que yo controlaba. La tarjeta de crédito corporativa de papá estaba respaldada por mi empresa fantasma. Las juergas de compras de mamá se financiaban con una cuenta que yo había establecido a su nombre. Los pagos de la hipoteca de Diego se cubrían automáticamente con un fideicomiso que yo había creado, aunque él pensaba que los ingresos de su negocio lo pagaban todo. Sonó mi teléfono. La foto de contacto de papá llenó la pantalla. Camila, espero que entiendas que lo de la cena no fue personal, dijo cuando contesté. Tu madre está preocupada por cómo te tomaste la noticia. Estoy bien, papá. De hecho, he estado pensando en lo que dijiste. Tienes toda la razón. Oh, bien. Me alegro de que lo veas así. Sí. De hecho, creo que es hora de que tome el control total de mis finanzas. De todas ellas. Esa es exactamente la actitud que queremos ver. Independencia, responsabilidad. A partir del lunes por la mañana, voy a hacer algunos cambios significativos. Excelente. Y Camila, te queremos. Esto es realmente por tu propio bien. Después de que colgó, pasé la siguiente hora haciendo llamadas telefónicas, primero a mi asesor financiero, luego a mis abogados corporativos, y después a los ejecutivos de mis diversas sociedades de cartera. Para la medianoche, todo estaba listo. El lunes por la mañana llegó gris y frío. Estaba revisando los informes trimestrales de mis inversiones en tecnología cuando mi teléfono empezó a vibrar. La primera llamada llegó a las 9:47 de la mañana. Camila, ¿hay algún tipo de error con mi tarjeta de crédito? La voz de mamá sonaba tensa. Dicen que ha sido cancelada, pero la estaba usando ayer mismo. Qué extraño, mamá. ¿Has llamado al banco? Llamé, y dijeron que la cuenta fue cerrada por el titular principal, pero tu padre abrió esa cuenta. En realidad, la había abierto yo, pero decirlo arruinaría la sorpresa. Quizás ha habido algún tipo de robo de identidad. Probablemente deberías revisar todas tus cuentas. La segunda llamada llegó 20 minutos después. Diego. Su voz estaba tensa por el pánico. Camila, algo va mal con mis cuentas de negocio. 3 tarjetas diferentes han sido rechazadas esta mañana. Se supone que hoy cierro un acuerdo importante, y mi banco dice que las cuentas no existen.
Eso suena serio, Diego. ¿Has llamado a papá? Quizás él pueda ayudar con sus contactos de negocios. Intenté llamarlo, pero está lidiando con sus propios problemas. Al parecer, todas las cuentas de los concesionarios han sido congeladas. Para el mediodía, mi teléfono había vibrado con 17 llamadas y mensajes de texto diferentes. El grupo de WhatsApp familiar estaba explotando con mensajes confusos. Papá, el banco dice que nuestras cuentas han sido comprometidas. Trabajando con el departamento de fraudes. Diego, lo mismo aquí. 3 cuentas de negocio bloqueadas. Mamá, se cancela el almuerzo de las chicas. Mis tarjetas no funcionan. Tía Laura, ¿alguien más está teniendo problemas bancarios? Mi cuenta de inversión muestra un saldo de 0. Tío Miguel, ¿qué demonios está pasando? Mi línea de crédito ha sido suspendida. Los dejé dar vueltas en círculo durante unas horas antes de enviar un único mensaje al grupo. Yo también estoy teniendo algunos problemas técnicos con los pagos de mis clientes de fotografía. Probablemente los bancos estén actualizando sus sistemas. Debería resolverse pronto. La verdad era mucho más compleja. No había cerrado sus cuentas, simplemente había revocado mi respaldo a ellas. Las cuentas del concesionario de papá parecían congeladas porque las líneas de crédito ocultas que yo había establecido ya no estaban disponibles. La tarjeta de negocios de Diego dejó de funcionar porque las garantías corporativas que yo había proporcionado en secreto habían sido retiradas. Las cuentas de compras de mamá fueron suspendidas porque el fondo fiduciario que yo había creado para mantenerlas era ahora inaccesible. Ninguno de ellos había perdido dinero que fuera realmente suyo. Simplemente habían perdido el acceso al dinero que siempre había sido mío. El martes trajo una escalada. Papá convocó una reunión familiar de emergencia en la casa. Cuando llegué, los encontré reunidos en la sala de estar, con aspecto demacrado y confundido. Diego caminaba de un lado a otro, su confianza habitual reemplazada por un estrés visible. Mamá estaba sentada, agarrando una taza de café, con su maquillaje perfecto ligeramente corrido. Incluso la casa se sentía diferente. La calefacción se había bajado, y la habitual abundancia de flores frescas brillaba por su ausencia. Gracias a Dios que estás aquí, Camila, dijo papá cuando entré. Estamos lidiando con una crisis familiar. ¿Qué tipo de crisis? Una especie de ataque financiero coordinado, explicó Diego, pasándose las manos por el pelo. Es como si alguien con recursos serios hubiera atacado a toda nuestra familia. Eso suena paranoico, Diego. ¿Lo es, Camila? Cada uno de nosotros ha tenido cuentas congeladas, líneas de crédito suspendidas o acuerdos de negocios que han fracasado, todo en el mismo periodo de 48 horas. Eso no es una coincidencia. Papá asintió con gravedad. Llevo 30 años en los negocios. Nunca he visto nada como esto. Es como si alguien hubiera pulsado un interruptor y toda nuestra infraestructura financiera hubiera desaparecido. ¿Habéis contactado a la policía?, pregunté, acomodándome en el sillón que sabía que había comprado junto con todo lo demás en la habitación. Lo intentamos, dijo mamá en voz baja. Dijeron que sin pruebas de un robo real, es un asunto civil. Los bancos siguen diciendo que las cuentas fueron cerradas por partes autorizadas, pero ninguno de nosotros autorizó nada. El tío Miguel, que había conducido desde Querétaro, parecía agotado. Camila, odio preguntar esto, especialmente dada tu propia situación, pero ¿tienes algún contacto en el mundo financiero? ¿Alguien que pueda ayudarnos a entender lo que está sucediendo? La habitación quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí, su familiar en apuros que vivía en la colonia Roma y tomaba fotos por un dinero extra. Me estaban pidiendo ayuda con una crisis financiera valorada en cientos de millones de pesos. Podría conocer a alguien, dije con cuidado. Dejadme hacer algunas llamadas. Salí al patio y saqué mi teléfono. En lugar de llamar a nadie, pasé 10 minutos revisando el rendimiento de mi cartera de acciones y comprobando los correos electrónicos de mis administradores de propiedades. Cuando regresé, sus rostros esperanzados casi me hicieron sentir culpable. Buenas noticias, anuncié. He hablado con una consultora financiera que conozco. Dice que este tipo de situación generalmente involucra a alguien con un conocimiento interno y recursos significativos. ¿Conocimiento interno?
El rostro de papá se ensombreció. ¿Quieres decir alguien que conoce los detalles financieros de nuestra familia? Alguien que ha estado observando vuestros patrones de gasto, vuestras estructuras de cuentas, vuestras relaciones comerciales. Alguien que entiende exactamente cómo vuestras finanzas están interconectadas. Diego dejó de caminar. Camila, eso es aterrador. ¿Quién tendría ese tipo de acceso a nuestra información privada? Dejé la pregunta en el aire por un momento. Luego caminé hasta el centro de la habitación y saqué mi teléfono. Alguien como yo. El silencio confuso se prolongó durante varios segundos. Camila, ¿de qué estás hablando?, preguntó mamá suavemente. Abrí mi aplicación bancaria y mostré la pantalla con el saldo de mi cuenta. Los números eran lo suficientemente grandes como para leerse desde el otro lado de la habitación: $15.252.245.676. Papá entrecerró los ojos hacia el teléfono, luego me miró con desconcierto. Camila, eso no puede ser real. ¿Es algún tipo de error de la aplicación? No hay ningún error, papá. Abrí otra aplicación que mostraba mis propiedades inmobiliarias, y luego otra con mi cartera de negocios. Durante los últimos 3 años, he sido yo quien ha financiado vuestro estilo de vida. Vuestra casa, vuestros coches, vuestras cuentas de negocios, vuestras líneas de crédito. Todo ha sido sostenido con mi dinero. Diego se rió, pero sonó forzado. Camila, eso es imposible. Te ganas la vida tomando fotos. Vives en la colonia Roma. Vivo en la colonia Roma porque soy dueña de ese edificio y de otros 12 como ese. Tomo fotos porque lo disfruto, no porque necesite el dinero. Me desplacé por mi teléfono y les mostré una escritura de propiedad. ¿Esta casa en la que estáis sentados? La compré a través de Horizonte Capital cuando las inversiones de papá en el casino salieron mal en 2020. El color desapareció del rostro de papá. Eso no es posible. Nunca vendí esta casa. Tú no la vendiste. El banco iba a ejecutar la hipoteca, así que compré la hipoteca y la propiedad a través de una empresa fantasma. Habéis estado viviendo aquí como mis inquilinos durante 3 años. Mamá dejó su taza de café con manos temblorosas. Camila, cariño, no entiendo lo que estás diciendo. Me senté en el sofá frente a ellos, mi sofá, en mi casa, hablando con mis inquilinos. Dejadme explicarlo de forma sencilla. Hace 3 años, las inversiones de papá en la empresa del casino Sol Azteca le costaron todo. Los concesionarios estaban perdiendo dinero a raudales. Esta casa estaba en ejecución hipotecaria. Y el negocio de consultoría de Diego estaba a punto de colapsar. En lugar de dejar que lo perdierais todo, intervine. Eso es imposible, insistió Diego. Mi negocio ha sido rentable durante años. Tu negocio ha estado sobreviviendo gracias a contratos que yo organicé a través de mi red. ¿La cuenta de Industrias Garza que mantiene a flote tu empresa? Soy la principal inversora de Industrias Garza. ¿El acuerdo de desarrollos inmobiliarios del Valle que te hizo parecer un genio? Soy la dueña de Desarrollos Inmobiliarios del Valle. Saqué documentos en mi teléfono y se lo pasé por la habitación: escrituras de propiedad, registros corporativos, extractos bancarios, todos con mi nombre o los nombres de mis empresas. Papá, ¿tu BMW? Te lo compré por tu cumpleaños y lo hice entregar con una tarjeta que decía que era de mamá. Las renovaciones de las salas de exposición de tus concesionarios se financiaron a través de un préstamo de mejora empresarial que yo garanticé. Mamá, tu trabajo de caridad parece tan generoso porque he estado haciendo donaciones anónimas que luego tú te atribuyes el mérito de distribuir. El tío Miguel miraba los documentos con la boca abierta. Camila, estos registros muestran que eres dueña de la mitad de Lomas de Chapultepec y sus alrededores. No la mitad. Alrededor del 37%. Incluyendo toda esta urbanización. La habitación quedó en completo silencio. Afuera, podía oír el servicio de jardinería del vecino trabajando, empleados de la empresa de paisajismo que había adquirido hacía 2 años para mantener el valor de las propiedades en mis vecindarios. Papá finalmente encontró su voz, aunque salió como apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Porque sois mi familia y os quiero. Pero también porque quería demostrarme algo a mí misma. ¿Demostrar qué?
Que podía construir algo real, algo significativo. Mientras todos me descartabais como el fracaso de la familia, yo estaba creando un imperio empresarial. Mientras sentíais pena por vuestra pobre hermanita que vivía en la colonia Roma, yo estaba comprando y desarrollando propiedades en 3 estados. Mientras os preocupabais por mi futuro, yo estaba asegurando el de todos vosotros. Diego se miraba las manos. El préstamo de emergencia que salvó mi negocio el año pasado vino de mi fondo de inversión. He sido vuestro ángel guardián anónimo durante 3 años. ¿Pero por qué ocultarlo?, preguntó mamá, con lágrimas formándose en sus ojos. ¿Por qué dejarnos pensar que estabas en apuros? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el paisaje cuidado que mantenía mi empresa de gestión de propiedades. Porque quería ver quiénes erais realmente cuando pensabais que no tenía nada que ofrecer. Quería entender si vuestro amor estaba condicionado a mi éxito. ¿Y qué aprendiste? La voz de papá era apenas audible. Me volví para enfrentarlos. Aprendí que sois buenas personas con prioridades equivocadas. Me queréis, pero también amáis la idea del éxito más de lo que amáis a las personas. Medís el valor en pesos y estatus en lugar de en carácter y amabilidad. Camila, mamá se levantó y dio un paso hacia mí. Nunca quisimos hacerte sentir que no te queríamos. No me siento no querida, mamá. Me siento decepcionada. Ayer, me cortasteis el apoyo financiero para enseñarme responsabilidad. Hoy, me estáis pidiendo ayuda con una crisis financiera. ¿Ves la ironía? Papá se aclaró la garganta. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de lo que queráis que pase. ¿Qué quieres decir? Me volví a sentar, esta vez en la silla que me posicionaba frente a todos ellos, la posición de poder en la habitación. Tenéis 2 opciones. Primera opción, puedo restaurar todas vuestras cuentas y líneas de crédito exactamente como estaban. Podéis volver a vuestras vidas, y yo seguiré financiando en secreto vuestro estilo de vida mientras finjo ser vuestra pariente pobre. Nada cambia. ¿Y la segunda opción?, preguntó Diego en voz baja. Empezamos de nuevo. Honestamente. Dejo de ocultar mi éxito, y vosotros dejáis de tratarme como a una fracasada. Os ayudaré a construir negocios genuinos y riqueza real, pero requerirá trabajo, humildad y tratarme como a una socia igualitaria, no como a un caso de caridad. El tío Miguel se inclinó hacia adelante. Camila, no entiendo. ¿Cómo construiste todo esto? ¿De dónde salió el dinero inicial? ¿Recordáis mis prácticas universitarias en GBM? ¿Esas de las que todos decíais que solo era archivar papeles? No estaba archivando papeles. Estaba aprendiendo estrategias de inversión y construyendo relaciones. Cuando me gradué, usé mis ahorros y un pequeño préstamo para hacer mi primera inversión inmobiliaria. Compré una propiedad embargada en la colonia Doctores, la renové y la vendí por el triple de lo que pagué. Eso es realmente brillante, admitió Diego. Repetí ese proceso 12 veces en 2 años, cada vez reinvirtiendo las ganancias. Para 2018, tenía suficiente capital para comenzar a adquirir propiedades más grandes y hacer inversiones empresariales. La fotografía siempre fue mi pasión, pero los negocios eran mi talento. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mamá. Al principio, quería demostrar que podía hacerlo sola. Luego, cuando la inversión en el casino de papá salió mal, me di cuenta de que tenía la oportunidad de ayudar y, al mismo tiempo, realizar un experimento. ¿Qué tipo de experimento? Quería ver cómo me trataríais si pensabais que no tenía éxito, en comparación con cómo me trataríais si supierais que era rica. Los resultados fueron educativos. Papá se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a la habitación. Fallamos tu prueba, ¿verdad? No era una prueba con notas de aprobado o suspenso, papá. Era una investigación. Y lo que aprendí es que sois capaces de crecer. Se dio la vuelta, y vi algo en su expresión que nunca había visto antes, genuina humildad. Camila, te debo una disculpa. Todos te la debemos. Te juzgamos basándonos en apariencias y suposiciones en lugar de ver realmente quién eres. La pregunta es, ¿qué vais a hacer con esa información? Diego levantó la vista de los documentos que todavía estaba estudiando. Camila,
si estás dispuesta a ayudarnos a empezar de nuevo, honestamente, me gustaría aprender de ti. Aprender de verdad. No solo tomar tu dinero, sino entender cómo piensas sobre los negocios. Lo mismo digo, añadió el tío Miguel. He estado dirigiendo mi empresa de construcción de la misma manera durante 15 años. Quizás es hora de nuevas perspectivas. Mamá se acercó y se sentó a mi lado en el sofá. Cariño, estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de lo que has logrado, y estoy avergonzada de cómo te hemos tratado. ¿Puedes perdonarnos? Miré alrededor de la habitación a mi familia, personas imperfectas, orgullosas, pero en última instancia redimibles que acababan de aprender una lección difícil sobre las suposiciones y el amor. No hay nada que perdonar, mamá. Pero hay mucho que reconstruir. ¿Por dónde empezamos?, preguntó papá. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación de calendario. Empezamos con honestidad. Mañana por la mañana, a las 9 en punto, en mi oficina en Paseo de la Reforma. Vais a ver lo que he construido realmente, y luego vamos a averiguar cómo construir algo juntos. ¿Tienes una oficina en Paseo de la Reforma?, preguntó Diego. Tengo los 3 pisos superiores de la Torre Horizonte. El edificio con mi nombre. Papá se sentó pesadamente en su silla. Camila, ¿cómo nos perdimos esto? ¿Cómo no vimos lo que estabas construyendo? Porque estabais mirando las cosas equivocadas. Visteis el apartamento modesto, el coche viejo, el estilo de vida simple, y asumisteis que esa era la imagen completa. Nunca preguntasteis por mis metas, mis estrategias o mis sueños. Solo visteis lo que encajaba con vuestras expectativas. ¿Y ahora?, preguntó mamá. Ahora, descubriremos si podemos construir algo mejor juntos. Me levanté y recogí mi bolso y mi abrigo. Me voy a casa a prepararme para la reunión de mañana. Deberíais hacer lo mismo. Y papá, sí, la calefacción en esta casa está controlada por un sistema inteligente que instalé el año pasado. La he vuelto a subir a una temperatura confortable. Vuestra electricidad y servicios públicos seguirán funcionando normalmente. Cuando llegué a la puerta, Diego gritó: Camila, gracias. Por todo. Por salvarnos, por enseñarnos y por darnos otra oportunidad. Me detuve en el umbral de mi casa, mirando a mi familia sentada en mi sala de estar, procesando la revelación de que su hija artista en apuros era en realidad su benefactora secreta y mentora de negocios. No me deis las gracias todavía, dije con una sonrisa. Esperad a ver lo que vamos a construir juntos. El viaje de regreso a la colonia Roma me dio tiempo para procesar los eventos del día. Mi teléfono vibró con mensajes de texto durante toda la tarde. Diego, sigo mirando esos documentos. No puedo creer lo que has logrado. Estoy nervioso por mañana, pero emocionado por aprender. Mamá, te quiero, Camila. Siento que haya sido necesaria una crisis para que te viéramos de verdad. Papá, he estado pensando en lo que dijiste. Tienes razón sobre nuestras prioridades. Mañana es un nuevo comienzo. Tío Miguel, Camila, llevo 20 años en la construcción y nunca se me ocurrió pedirle consejo de negocios a mi sobrina. Error mío. Deseando aprender de ti. Esa noche, me senté en mi apartamento deliberadamente modesto que había sido mi base de operaciones para construir un imperio, y planeé el futuro de nuestra familia, proyectos de desarrollo inmobiliario que podrían utilizar la experiencia en construcción del tío Miguel, oportunidades de consultoría que podrían mostrar las habilidades reales de Diego en lugar de depender de mis conexiones, y estrategias de inversión que podrían enseñarle a papá a construir riqueza genuina en lugar de apostar en empresas de casinos. Durante 3 años, había sido su guardiana financiera invisible. A partir de mañana, sería su socia, mentora y colaboradora visible. La familia que me había cortado el apoyo financiero el domingo comenzaría su verdadera educación financiera el miércoles. Y por primera vez en años, estaba emocionada por ver lo que podíamos construir.